Muy buenos días, hermanos, y saludamos también a todos los amigos que se conectan a las redes sociales. Como Iglesia Evangélica Vida en Cristo, les damos una cordial bienvenida. Y este mes de marzo, como iglesia, estamos meditando en el Salmo número 11. El tema de este mes es un llamado a confiar en Dios y 4 valiosas advertencias que Dios nos hace. Entonces, yo les invito a que desde sus hogares, desde el lugar donde se están conectando, puedan tener cercana la Biblia y puedan abrir la palabra de Dios en el Salmo número 11. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Abramos la palabra en el Salmo número 11. La palabra de Dios dice: En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los de recto corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará a su rostro. Esta es la porción de la palabra que estamos meditando en este mes y vamos a orar al Señor para tener la reflexión de la palabra esta mañana. Oremos. Dios amado, te damos gracias que nos permites abrir tu palabra y nos permites acercarnos a ella, Señor, pidiéndote que seas tú quien puedas hablar a nuestra vida, tocar lo profundo de nuestro ser y ayúdanos, Señor, a ser un pueblo que camina en fidelidad a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, como hemos dicho, estamos meditando en el Salmo número 11 y la primera semana de este mes hemos reflexionado en los versículos 1 y 2. La primera advertencia de Dios que hemos encontrado en este texto se encuentra en esa primera estrofa y la advertencia fue: no permitamos que nos manipulen con el miedo. Qué importante es ser consciente que nunca debemos permitir ser manipulados y menos por el ejercicio del miedo. La segunda semana hemos reflexionado en los versículos 3 y 4 y encontramos una segunda advertencia que Dios nos dio en esa estrofa, y la advertencia fue: no permitamos que destruyan los fundamentos. Los fundamentos de la sociedad están siendo socavados y el Señor nos advierte y nos dice: no hay que permitir que se socaven, que se carcoma esos fundamentos de la sociedad. Esta mañana vamos a reflexionar en los versículos 5 y 6 del Salmo 11 que estamos meditando y nos encontramos con la tercera estrofa y ahora encontramos una advertencia más. La advertencia de Dios es: no permitamos que prevalezcan los que aman la violencia. El Salmo 11, versículos 5 y 6. Volvamos a leer estos versículos que estamos meditando esta mañana. Dice: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Cuando leemos esta porción de la palabra, tenemos que hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, tenemos que preguntarnos: ¿cuáles son las características de una sociedad violenta? ¿Cómo podemos identificar a una sociedad violenta? Y generalmente, una sociedad violenta es una sociedad
donde no se respetan los derechos humanos y donde no se respeta la vida y la integridad de las personas. Una sociedad violenta es una sociedad donde se comete todo tipo de injusticias y toda forma de corrupción. Una sociedad violenta es una sociedad donde se ejercen muchas formas de discriminación. Una sociedad violenta también es una sociedad donde solo unos cuantos toman las decisiones y no les interesa la decisión de las grandes mayorías. Una sociedad violenta es una sociedad donde se controlan y donde se censura a los medios de comunicación. Bajo estos parámetros, entonces, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿vivimos en una sociedad violenta? ¿Qué situaciones de violencia hemos vivido en estos últimos tiempos? ¿Qué imágenes de violencia han impactado en nuestra memoria y se ha grabado en nuestra mente? ¿Qué sentimientos nos genera vivir en un mundo lleno de violencia? Tenemos que hacer un alto y evaluarnos, preguntarnos. Y es muy importante que bajo estas preguntas podamos acercarnos al texto bíblico con estas preguntas, porque el salmista vivió también en un mundo muy violento. En ese contexto de violencia, el salmista vivió una experiencia espiritual de comunión con Dios. Pero tenemos que preguntarnos, ¿cómo es el Dios a quien el salmista alaba en este Salmo número 11? Sobre todo en esta tercera estrofa que estamos meditando esta mañana. ¿Cuáles son los rasgos que identifican a Dios? Entonces, acerquémonos a la palabra. El primer rasgo característico de Dios es que Dios prueba, Dios examina, Dios comprueba quiénes somos. El versículo 5 empieza diciendo, Jehová prueba al justo. Y cuando tenemos esta palabra que nos habla, Jehová prueba al justo, en primer lugar, el salmista, cuando dice que Dios prueba al justo, esto puede significar que Dios examina, que Dios conoce profundamente a la persona. La Nueva Versión Internacional traduce este versículo 5 diciendo, el Señor examina a justos y a malvados. Fíjense, el Señor examina a justos y a malvados. La versión Biblia Libre dice, el Señor examina a los que hacen el bien como a los que hacen el mal. Es decir, todos estamos bajo el escrutinio de Dios. En otras ocasiones, el salmista le decía a Dios que lo examinara profundamente. Por ejemplo, en el Salmo 17, versículo 3, el salmista le dice a Dios, tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba. Asimismo, en el Salmo 26, versículo 2, el salmista está orando a Dios y le dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Es decir, el Dios de la Biblia es el Dios que nos conoce plena y totalmente. El Salmo 1, versículo 6, que hemos meditado anteriormente, dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Tenemos que ser conscientes que Dios nos prueba, y cuando somos conscientes que Dios nos prueba, que está mirando nuestra propia vida, nosotros también tenemos que hacernos una autoevaluación. Tenemos que mirarnos de manera muy sincera, reconociendo que estamos bajo la mirada de Dios. Esta mañana yo te invito que puedas mirar tu propia vida y puedas preguntarte, ¿cómo estoy yo delante de Dios? ¿Cómo me encuentro yo siendo consciente que estoy bajo la mirada de Dios? El texto dice, Jehová prueba al justo. Entonces, en este momento, hagamos un alto en nuestra vida y hay que preguntarnos,
¿Qué es lo que Dios encuentra cuando Él examina mi corazón? Sinceramente, ¿qué es lo más desagradable que Dios encuentra en nuestro corazón? En este momento, entonces, reconoce que eso que Dios está encontrando en tu corazón, eso que es desagradable a los ojos de Dios, es algo que destruye nuestra vida, que afecta a nuestra familia, que está sumando en contra del bienestar social y que está carcomiendo tu comunión con Dios. Lo mejor que puedes hacer en este momento es pedir perdón a Dios y arrepentirte de todo corazón. En segundo lugar, cuando el salmista dice que Dios prueba al justo, esto también puede significar que Dios está verificando en realidad qué tipo de personas somos cada uno de nosotros. La versión Nueva Biblia Viva dice: Él pone a prueba al justo y al malvado. Asimismo, la versión Reina Valera contemporánea dice que Dios pone a prueba a la persona honrada. Es decir, en el campo de la práctica de la vida, estamos siendo monitoreados por Dios. Dios está verificando si lo que hacemos en nuestra vida cotidiana corresponde con nuestras declaraciones de fe, con nuestras confesiones de fe. Dios está probando, Dios está comprobando si somos personas coherentes en la vida. Fíjense, en la palabra del buen sembrador, Jesús enseñó que una parte de la semilla cayó sobre la piedra. Y cuando nació, nos dice, se secó porque no tenía humedad. Luego Jesús explicó a sus discípulos que la semilla era la palabra de Dios. En Lucas capítulo 8, versículo 13, Jesús dijo: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Seremos nosotros este tipo de creyentes? ¿En el tiempo de la prueba nos apartamos de Dios? ¿Tenemos una fe entonces circunstancial o tenemos una fe para toda la vida? El profeta Zacarías decía que cuando Dios pruebe a todas las personas de la tierra, las 2/3 partes se iban a perder. Solo una tercera parte, una parte minoritaria, se mantendría fiel y coherente con Dios. Zacarías capítulo 13, versículo 9 dice: y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré: pueblo mío. Y él dirá: Jehová es mi Dios. ¿Somos nosotros personas a prueba de todo? O tal vez en la primera ocasión, ante la primera prueba, ¿estaremos defraudando a Dios? Pase lo que pase, ¿nos mantendremos fieles a Dios? Que Dios nos ayude a tomar conciencia que el Señor nos está probando. El texto que estamos meditando, dice: Jehová prueba al justo. Es decir, Dios prueba, Dios examina y Dios comprueba quiénes somos en realidad. El segundo rasgo característico de Dios es que Dios aborrece, Dios odia la injusticia y a los que aman la violencia. En el versículo 5 de este Salmo 11 encontramos esta palabra del Señor que dice: pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. El salmista está diciéndonos que Dios aborrece a los malos y a los que aman la violencia. Y entonces nos preguntamos, ¿y qué significa aborrecer? Aborrecer significa detestar, abominar, odiar. Eso es aborrecer. Fíjense qué terrible es ser aborrecido por Dios. Generalmente nos hemos quedado con esa imagen de un Dios que ama a todos sin distinción. Nos hemos quedado con algunos textos bíblicos nada más. Pero el Dios que hace salir su sol sobre los malos y buenos
y que hace llover sobre justos e injustos, como dice Mateo 5:45, es el mismo Dios que aborrece al malo y al que ama la violencia. La versión Reina Valera contemporánea dice que Dios repudia al injusto y al violento. La versión La Palabra de Dios dice que Dios detesta al que ama la violencia. La versión Traducción en lenguaje actual dice que Dios odia con toda su alma a los malvados y a los violentos. Entonces, la palabra de Dios una y otra vez nos está diciendo que Dios rechaza de manera absoluta, de manera radical y sin lugar a dudas a las personas malas, a las personas injustas y a las personas que aman la violencia. La Biblia narra cuando los seres humanos nos rebelamos contra Dios. Cuando nos hemos rebelado contra Dios, muy pronto extendimos la maldad y la violencia por toda la tierra. En Génesis capítulo 6, versículo 11, se nos dice que en tiempos de Noé se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. En Génesis capítulo 6, versículo 13, Dios le dijo a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. El autor bíblico en Eclesiastés capítulo 4, versículo 1 dice: me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. He aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en las manos de sus opresores, y para ellos no había consolador. Esta violencia genocida de los opresores no pasa desapercibida a los ojos de Dios. Dios, nos dice la Biblia, ve los estragos que genera la violencia en los oprimidos, las lágrimas de duelo de las víctimas de la violencia, el desconsuelo de las familias que han sufrido la violencia. En Proverbios capítulo 6, del versículo 16 al 19, el autor bíblico nos habla de las 7 cosas que Dios aborrece y abomina. Y nos dice: entre estas 7 cosas, una de ellas es las manos derramadoras de sangre inocente. Y el profeta Isaías, en el capítulo 33, del 14 al 16, hace una pregunta que no podemos evadir. Esta pregunta dice: ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Y responde: el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, éste habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Fíjense qué hermosa es la palabra del Señor, que nos habla de este rechazo absoluto a la violencia, a la injusticia y a todo aquello que denigra la dignidad humana. Los profetas del Antiguo Testamento levantaron la voz para denunciar la violencia. Una y otra vez denunciaron la violencia. Cuando el profeta Isaías nos habla de la futura gloria de Sión, dice, con un fuerte sentido de esperanza y de firmeza, dice en Isaías capítulo 60, versículo 18, dice: nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. El proyecto de salvación de Dios, la alabanza y la adoración a Dios
son incompatibles con los proyectos de las sociedades, los proyectos y las estructuras de violencia. El profeta Isaías nos deja este mensaje que no debemos de dejar de lado. Dice este mensaje del profeta Isaías: la violencia nunca más, dice Isaías. Ese es el mensaje del profeta Isaías. La violencia nunca más, dice. El profeta Ezequiel, por su parte, cuando habla de la gloria de Dios que llena el templo, dice en Ezequiel capítulo 45, versículo 9: así ha dicho el Señor: basta ya, oh príncipes de Israel, dejad la violencia y la rapiña, haced juicio y justicia, quitad vuestras imposiciones sobre mi pueblo, dice Jehová el Señor. Fíjense, con más claridad, la versión Dios habla hoy dice: yo el Señor digo, basta ya, gobernantes de Israel, no más violencia ni explotación. Actúen con justicia y rectitud. Dejen de robarle tierras a mi pueblo. Yo, el Señor, lo ordeno. Esa es la voz de Dios contra los gobernantes injustos. El Señor, ¿qué les dice en la boca del profeta Ezequiel? Les dice: basta ya, no más violencia ni explotación. Esa es la voz de Dios que puedan escuchar también los gobernantes de este tiempo. Entonces, recapitulemos lo que hasta aquí nos ha dicho el Señor. En primer lugar, la palabra nos dice que Dios prueba, Dios examina, Dios comprueba quiénes somos cada uno de nosotros. Estamos ante la atenta mirada de Dios. En segundo lugar, nos dice la palabra que Dios aborrece, Dios odia la injusticia y a los que aman la violencia. El tercer rasgo característico de Dios es que Dios hará justicia. Nadie podrá escapar del juicio de Dios. Y esto lo encontramos en el versículo 6. Estamos meditando el Salmo 11, versículo 6, que dice: sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Aquí el salmista nos presenta a Dios haciendo llover. ¿Pero qué es lo que llueve? Dice la palabra, lo que está lloviendo, lo que Dios hace llover, dice, son calamidades sobre los malos, sobre los injustos y sobre los violentos. Es una lluvia entonces de la ira de Dios. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Esto es lo que dice el salmista. El fuego y el azufre hacen referencia al juicio de Dios. Precisamente el juicio de Dios sobre Sodoma y sobre Gomorra se expresó de esta manera y está registrado en Génesis capítulo 19, versículo 24, donde la palabra dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Asimismo, Juan, en su visión del Apocalipsis, nos dice en el capítulo 20, versículo 10: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esta misma idea lo encontramos en Apocalipsis 21, versículo 8. La palabra de Dios en la versión Nueva Biblia Viva dice: pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que adoran ídolos y los mentirosos serán arrojados al lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Esta palabra de Dios nos dice que todos los pecadores, sobre todo los corruptos y los asesinos sobre quienes se puntualiza, no podrán escapar del juicio de Dios. El salmista también en este versículo 5 nos habla
que el viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. La versión Reina Valera, la Reina Valera contemporánea, habla de un viento calcinante, ¿no? Viento abrasador, dice. La Reina Valera contemporánea dice que es un viento calcinante. La versión Dios habla hoy dice que Dios traerá un viento que todo lo quemará. El Señor les dará su merecido, dice la versión Dios habla hoy. La traducción en lenguaje actual dice, un viento caliente los acabará. El Dios justo, entonces, es el Dios que hará justicia. Esta verdad, yo creo que a cada uno de nosotros nos trae calma, nos trae consuelo, porque fíjense, ninguna de las personas que son responsables de la violencia que se ha impuesto en nuestros países y en nuestro país, ningún criminal, no, ninguno va a quedar impune. Tarde o temprano, la justicia de Dios va a llegar sobre cada uno de ellos. Para Dios, la sangre que se ha derramado jamás queda impune, jamás será olvidada. Entonces esta mañana hemos visto, en primer lugar, que Dios nos prueba, Dios nos examina, Dios comprueba quiénes somos cada uno de nosotros. Delante de Dios, nosotros somos transparentados completamente. En segundo lugar, hemos visto que Dios aborrece, Dios odia la injusticia y a los que aman y promueven la violencia. Y finalmente hemos visto que Dios es el Dios que hace justicia y que nadie podrá escapar del juicio de Dios. Vamos a acercarnos al Señor esta mañana y vamos a decirle, Señor, ayúdanos a ser consciente de esta palabra que tienes para nosotros, ayúdanos a vivir de manera coherente y fiel a ti. Y ayúdanos a ser fiel a esa misión donde nosotros no vamos a permitir que los que aman la violencia prevalezcan en nuestro tiempo. Oremos, hermanos. Señor eterno, nos acercamos a ti esta mañana y te damos gracias porque tú eres el Dios de justicia. Tú eres el Dios que nos ama y tu amor es un amor justo. Señor eterno, tú conoces nuestra vida y delante de ti nos acercamos esta mañana y queremos pedirte que tú toques lo profundo de nuestro ser, nos ayudes a ser conscientes de las cosas que en nuestra vida no te son agradables. Ayúdanos, Señor, a corregir, a cambiar, a vivir una verdadera conversión. Sigue trabajando, Señor, con cada hijo, con cada hija tuya que está buscándote de todo corazón. Transforma sus vidas, renueva su mente. Señor, que podamos vivir una verdadera nueva vida en Cristo. Señor, también ayúdanos a ser conscientes que tú eres el Dios que rechaza rotundamente la injusticia y la violencia. Ayúdanos a tener ese mismo sentir que tú tienes, Señor. Ayúdanos también nosotros a rechazar y a confrontar toda forma de violencia, de crimen y de injusticia. Señor, nos ponemos en tus manos sabiendo que tú eres el Dios ante quien todos vamos a rendir cuenta. Tú eres el Dios ante quien vamos a rendir cuenta de lo que hacemos, de lo que no hacemos. Todos pasaremos delante del juicio tuyo. Ayúdanos, Señor, a vivir coherentes y fieles a ti, ahora y siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, un abrazo para todos ustedes y los esperamos la próxima semana como Iglesia Evangélica Vida en Cristo, reflexionando en el Salmo número 11. Dios los bendiga.